Versículo 7. Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Vamos a volverlo a leer. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Diga conmigo: guerra en el cielo. Amén. Bueno, vamos a estudiar esto, hermano. El tema yo le puse enfrentando la guerra espiritual, ¿verdad? Es un tema que creo yo que no solamente se debe quedar solo aquí, sino que debemos de también ponerlo en práctica. Si usted va a notar y si usted va a obviamente escucharlo tal vez más adelante nuevamente, es para que lo pongamos en práctica. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, porque siempre que se habla de guerra espiritual, el tema que es completamente difícil, el ambiente se pone pesado, ¿verdad? Y se pone espeso. Así que vamos a orar para que Dios tome el control. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos esta noche que hables a nuestro corazón y hables a nuestra vida por tu Espíritu Santo, que tomes el control del ambiente espiritual de cada uno, Señor, de tus hijos, de cada uno de los que vamos a oír tu palabra esta noche. Que tu palabra sea expuesta con libertad y que podamos aprender, Señor, acerca del mundo espiritual. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos que salgamos con una unción distinta y diferente, con victoria en nuestros corazones. Cada petición la ponemos en tu mano. Que seas tú, Señor, tomando el control de cada petición para que sea tu nombre glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Usted le regala palmas al Señor, hermano. Amén. La Biblia nos habla acerca de que hay enfrentamientos, hermano, espirituales, ¿verdad? No podemos obviar ese tema, porque está la Biblia repleta de lo que es batalla espiritual. Cuando encontramos este versículo de Apocalipsis 12, dice que hay una pelea en los aires, una batalla. Y hay muchas cosas que podemos hablar de esto, porque no solamente es guerra espiritual, sino que hay batallas espirituales, hay luchas espirituales y también hay combates espirituales. Para poder entender un poquito cómo vamos a desarrollar el tema, quiero que me acompañe al primer versículo, que es muy conocido por todos nosotros, pero quiero poner acá base a lo que vamos a hablar. En Efesios capítulo 6, versículo 12: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vamos a entender cómo se originan las guerras, porque yo le explicaba la vez pasada que nosotros a veces decimos que las cosas son básicamente aquí en nuestro plano terreno. Pero como ya leímos en Apocalipsis, el plano espiritual comienza en los cielos. Allá arriba, hermanos, donde el diablo, que Dios lo reprenda, está haciendo obviamente batalla con sus ángeles. Y dice que el arcángel Miguel también está peleando él con sus ángeles, y pelean contra el dragón. Hay una lucha. Y entonces podemos hablar de planos celestiales, porque quiere decir que tanto arriba en los cielos es un plano celestial, como aquí en la tierra puede ser un plano espiritual. Porque la batalla, hermano, es espiritual. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, con espíritus. Eso es lo que nos está diciendo Efesios 6:12. Y una de las cosas que entendemos ahí, cuando dice regiones celestiales, está hablando del Epouranos, que es el séptimo cielo. Y en ese plano espiritual se empiezan a desarrollar las batallas.
¿Quiénes liberan esas batallas entonces? Pues obviamente son jerarquías. Por eso, hermano, la batalla espiritual no es para cualquiera, ¿verdad? No es para cualquiera. Ni es tampoco de que me voy a poner yo a luchar en una batalla espiritual así solo porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? No es así. Si a ti te está pasando eso y te estás metiendo en ese mundo espiritual, de primeras la llevamos de perdida. Si no nos llaman, hermano, a hacer una pelea espiritual y vamos ahí nosotros de adelantados, ya vamos perdidos. Quiero que veamos algunas cosas. En Mateo 12:29, para los que anotan, dice la Biblia: ¿cómo puede un hombre fuerte atar? Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, cuando un hombre fuerte entra, dice, en la casa, es el que puede atar a otro que está como hombre fuerte decretado en una casa. Y entonces dice que lo primero que hace ese hombre fuerte es atarlo. Es una de las primeras estrategias espirituales, atar. Esa es una de las primeras tareas del enemigo. Ata a la gente. No crea que el enemigo va a empezar a tener una batalla, hermano, y es lucha, así como vemos en un ring. No, es una táctica espiritual, y lo primero que hace, hermano, es atar. Ese es el punto primero. Ahora, cuando la Biblia dice: ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Entonces, cuando dice ¿cómo puede entrar en la casa de un hombre fuerte?, es porque la Biblia nos está decretando a nosotros como hombres fuertes. ¿Por qué, hermano? Porque ahora en nosotros está el poder de Jesucristo. Dele palma fuerte al Señor, hermano. A su nombre. En Lucas 13:16, todavía estoy en el punto 1. En Lucas 13:16, para poner esto, cómo se originan las guerras. Entonces, lo primero que hay es ataduras. En el mundo espiritual, lo primero que vamos a encontrar son ataduras. El 13:16 dice: y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 años. Bueno, dice 18 largos años. ¿No debería ser liberada o libertada de esta ligadura en día de reposo? Le traigo a colación este versículo porque ¿cómo comienzan? ¿Cómo se originan las batallas? En planos celestiales, en planos espirituales. Entonces dice: esta mujer ha sido atada por 18 años. Usted conoce la historia de esta mujer. Imagínese el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermano, estuvo atada esta mujer con una atadura, haga la redundancia, hermano, una atadura espiritual? Dice: por el diablo, que el Señor lo reprenda. Mire usted qué terrible. Pero dice que era hija de Abraham. O sea que el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir, hermano, que no haya luchas. El hecho de que usted venga a la iglesia y que se congregue no quiere decir que ya va a ser librado de luchas. Mire qué interesante esto de la guerra espiritual. Ahora, el concepto de guerra espiritual es la lucha que tiene el bien contra el mal. Así de sencillo. ¿Por qué se llama guerra espiritual? Porque hay batallas, hay combates, ya lo dijimos, y hay luchas. Entonces, las batallas espirituales se pueden dar también en el plano terreno. Este sería como un segundo plano, pero el primer plano es el espiritual en las regiones celestes. En el segundo plano lo podemos ver aquí en la tierra. No sé si alguien me busca rápidamente. ¿Tenemos el micrófono, hermanos? Si me ayudan con el micrófono. Salmos 35. Porque hay una táctica para guerrear, y obviamente tiene que haber una habilidad comandada. Es como un combate. No sé si quién tiene 35, Salmos 35. Lo buscamos rápidamente. ¿A dónde? Allá. Vamos a ver si tenemos el micrófono, en lo que los hermanos, bueno, mejor me avisan cuando tengamos listo el micrófono. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos viendo, hermano, que no es venir a jugar a la iglesia. Quiero que entendamos con esto, hermano, que cuando venimos a la congregación es que no venimos a jugar a la ovejita y el pastor, a los cabritos y el pastor. No, venimos, hermano, a ser libres. Amén. Por eso la Biblia nos llama, hermano, que todo lo que venimos a hacer en la casa del Señor tiene que haber una autoridad, tiene que haber orden. Si no hay orden, entonces, hermano, le vamos a abrir puertas al enemigo. Y vamos a terminar, hermano, peor. El estado nuestro va a llegar a ser peor cuando abrimos puertas. Las luchas o combates espirituales,
hermano, se pueden dar cuando se hay una expulsión de un demonio, cuando hay liberación de espíritus de los cuerpos, cuando hay rompimientos de maldiciones ancestrales. Ahí empieza a haber batalla, ahí empieza a haber lucha. Entonces vamos a encontrar que la Biblia dice en Génesis capítulo 2, cuando está empezando, ya después de que terminó el capítulo 1 de la creación, el Señor dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, dice el capítulo 2 de Génesis. O sea que cuando el Señor creó todo lo que es la tierra, hermano, los peces, todo lo que es los animales terrestres, toda la creación que vemos ahí en Génesis capítulo 1, en el 2 vemos que también las huestes espirituales, hubo un momento de creación también en el ámbito espiritual, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Allá hermanitos, allá tenía la hermana el 35, allá. Vamos a ver, leamos el Salmo 35. Sí, Salmo 35, sí. Amén. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ajá. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que me traman el mal contra mí. Amén. Gracias, hermano. Tal vez ponemos ese salmo ahí los hermanos en el rema, ¿verdad? Porque es un salmo de guerra espiritual específicamente. El Salmo 35 está pidiendo el salmista la ayuda divina y dice: a mi alma. El alma es espiritual, el alma no se ve, porque el alma empieza a tener aflicción cuando hay ataques. Entonces, para ir entrando en esto, voy a avanzar un poquito más porque llevamos 12 minutos en esto. Punto número 2, váyase conmigo a Éxodo 7:17 para que veamos este otro punto de la palabra. Dice la Biblia acá: así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. No le voy a leer más Biblia porque obviamente habría que leer las 10 plagas de Egipto. Este pasaje se lo pongo nada más para que usted vaya, creo yo que usted después va a leer a su casa, ¿verdad? Ahí en Éxodo empieza la primer plaga, Éxodo 7. Y la primer plaga es cuando se convierte el agua en sangre, cuando vienen las pestilencias. Entonces, aquí hay un punto importante que tenemos que entender. Hay ministración de plagas. ¿Por qué llegan las plagas a los países? ¿Por qué llegan las plagas a las ciudades? ¿Por qué llegan plagas a las aldeas, a los caseríos? Y yo le voy a poner Biblia a esto. Usted sabe que, hermano, estamos nosotros en una época ahorita donde el zancudo está haciendo estrago. Pero vaya, mire nuestra situación social cómo está. ¿Por qué pasa específicamente en un estado sociopolítico que estamos viviendo y hay una plaga de zancudo? ¿Qué cree usted que es? Es Dios que está metiendo su mano. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces quiere decir que hay un ámbito espiritual que se está manifestando. Cuando había un pueblo que estaba esclavizado y que el enemigo lo estaba pisoteando, entonces vino el Señor para poder liberar a ese pueblo y envió ministración de plagas. Mire usted cómo nos vamos metiendo ya en el mundo espiritual. Hermano, mire, el mundo espiritual es tan grande que cada vez que uno le empieza a estudiar, ¿sabe? Y uno dice: no conocemos nada del mundo espiritual. Entonces, mire usted, ahí empieza a haber actividad espiritual, empieza a haber manifestaciones. Usted sabe que podemos ir a Egipto, ir a ver ahí las 10 plagas, y vemos que el río se convierte en sangre, las aguas del Nilo en sangre. Llega la otra plaga de las ranas, llega la plaga de los mosquitos, llega la plaga del granizo, llega la plaga, hermano, de la oscuridad. Y empezó a haber ministración de plagas. Para doblegar, hermano, esto es como una táctica de desgaste, como una táctica de desgaste del enemigo. Entonces empieza a haber, hermano, este tipo de ministraciones. Pestilencia, hermano, esa palabra pestilencia o plaga viene del hebreo 16:98, que significa cuando se comanda. Por eso es, hermano, que las plagas vienen acompañadas. Las langostas, dicen la plaga de las langostas, un ejército de langostas. Las moscas, un ejército de moscas. Cuando se le metieron las ranas al faraón, un ejército de ranas. Hermano, es una pestilencia, está comandada espiritualmente.
Bueno, no me voy a meter en el lío de ir a ver entonces las ranas en el Apocalipsis, ¿verdad? Porque también vemos que hay una parte en el Apocalipsis que dice que le salieron de la boca 3 espíritus en forma de ranas. Y con esto, hermano, me estoy metiendo ya un poquito más adentro en lo que le quiero trasladar. Pero ¿por qué el Señor entonces empezó con una plaga, la segunda plaga, la tercera plaga? ¿Y por qué fueron 10? Bueno, 10 ya hemos visto que es tipo del proceso completo, o en otros casos hemos visto de prueba. La última plaga fue esta, porque en Éxodo 4:22 dice: entonces le dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mire, antes de que empezara, me retrocedí 3 capítulos antes de que comenzaran las plagas. Le dice Dios a Moisés: le vas a decir a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Diga conmigo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Se lo había anunciado desde la primera ocasión que Moisés se presentó ante Faraón. Entonces Faraón dijo: no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Y se endureció. Dice la Biblia que el Señor endureció el corazón de Faraón. Fue Dios el que le endureció el corazón. Y entonces, hermano, vemos que entonces le empezó a mandar plagas. Pero esta palabra ya se la había profetizado. Y la última plaga, ¿cuál fue, hermano? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué le mató a los primogénitos? Porque Cristo, bueno, Dios iba, hermano, a liberar a su primogénito Israel. Su primogénito. Mire usted qué terrible. Entonces aquí hay una guerra, hermano, de primogénitos. ¿Por qué Dios mató a los primogénitos? ¿Por qué mató a los primogénitos de Egipto? Porque quería darnos una enseñanza. Obviamente, hermano, Dios quería liberar a su primogénito porque estaba esclavo. Lo quería liberar para que sirviera. Lo quería liberar, hermano, para que invocara el nombre del Señor. Lo quería liberar para que hiciera fiesta. Lo quería liberar, hermano, para que glorificara y exaltara el nombre de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Egipto? El pueblo estaba reprimido. El pueblo estaba, hermano, esclavizado. Y obviamente los dioses de Egipto eran otros. Egipto tenía, hermano, cualquier cantidad de dioses. Y todos esos eran demonios. Entonces quiere decir que había entonces una guerra espiritual que desatar, hermano, entonces en Egipto. Y entonces Dios lo que hace es, por medio de un siervo, utiliza a Moisés, lo prepara a Moisés en el desierto, hermano, y obviamente le da instrucciones. Le dice: tienes la vara en tu mano, mete tu mano en el costado, se le convertía en lepra, saca tu mano, ahora tira la vara se convertía en serpiente. Y usted conoce todas las señales que le dio el Señor a Moisés, para que vayas a enfrentar y puedan dejar libre a mi pueblo. O sea, la guerra espiritual, hermano, si Dios nos autoriza a ir a pelear una batalla, es porque Dios va a liberar a su pueblo. Y la liberación va a ser para que tú y yo podamos exaltar y glorificar el nombre de Cristo, el único que le tenemos que dar gloria. Y hermano, y específicamente la liberación es porque Dios quiere que tú le adores. Ese es todo el punto de esto. ¿Por qué la gente no adora en la iglesia? Porque está atada. ¿Por qué la gente no puede adorar y por qué no puede cantar? Porque tiene ataduras. El punto todo, hermano, el punto de toda la guerra espiritual es adoración. El diablo y sus secuaces, que el Señor los reprenda, tienen reprimido y esclavizado, o quieren esclavizar y reprimir al pueblo para que no alabe. Pero esta noche, hermano, en el nombre de Jesucristo, somos libres. Dele palma fuerte al Rey, hermano. Gloria a Dios. Génesis 32:24, versión Prat. Aquí vamos a entrar ya más al tema, hermano, un poco más adentro. ¿Cómo podemos enfrentar esa guerra? Con delegación. Dice aquí: y quedóse Jacob solo, y luchó un hombre con él hasta el romper del alba. Y cuando éste vio que no podía con él, tocó la coyuntura del muslo de Jacob y descoyuntóse la coyuntura de Jacob, entre tanto que luchaba con él, y dijo: suéltame, que ya raya el alba. Mas le contestó Jacob:
no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Diga conmigo, bendición. Toda la vida de Jacob, hermano, desde que Jacob estaba pequeño, peleó por su bendición. Jacob, desde que nació, venía peleando la bendición. Dice la Biblia que cuando Jacob nació, hermano, venía pegado al talón de su hermano Esaú, porque él quería ser el primogénito. Por eso le vengo hablando de, mire usted cómo Dios liberó al primogénito, pero Jacob quería ser el primogénito, porque sabía que había una bendición para el primogénito. Ahora mire usted, estoy en el tercer punto, y a este punto le puse luchas o combates, obviamente para poderlos enfrentar en la guerra espiritual. Para que podamos entender esto, Jacob empieza a tener una batalla cuerpo a cuerpo. Si usted empieza a leer las Biblias, va a encontrar que ahí no dice ángel. Creo que es Oseas que lo dice. Los hermanos de avanzada que me ayudan con esto, pero me ayudan con el versículo, por favor. Ahí en Oseas creo que está cuando dice, y un ángel peleó con Jacob. Pero en el relato de Génesis no dice ángel, dice hombre. O sea, tuvo una lucha cuerpo a cuerpo con este personaje, con este ser. Pero obviamente era un ser que tenía una delegación de parte de Dios. Y empieza, hermano, a ver, mire, lo que pasa ahí es que hay un cambio de turno. Cuando es la tercera a la cuarta vigilia, 3 de la mañana. Entonces cuando ya llega el cambio de turno, empieza a rayar el alba. Y el ángel le dice, o este hombre, hermano, o este ser espiritual le dice, suéltame, porque ya raya el alba. No te voy a soltarles, porque estoy peleando mi bendición. Entonces había una lucha de cuerpo a cuerpo. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que el ser le tocó el muslo y se le descoyuntó. O sea que Jacob fue cojo a partir de esa pelea. Le dejó una marca. Mire usted las batallas, hermano. Las batallas y las luchas cuerpo a cuerpo te van a dejar marcas, te van a dejar cicatrices. Nos van a dejar cosas, hermano, mire, y esto estoy hablando aquí para poder pelear la bendición y recibirla de parte del cielo. Quiere decir que todos hemos venido a los pies del Señor con marcas, con cicatrices del pasado, espiritualmente hablando. Y cada vez, hermano, que te tocan ese tema delicado o ese tema sensible, lloras. Quiere decir que hay una batalla que libraste y te marcó. Y no venciste porque estás llorando. Y no has vencido porque te entristece. Entonces miren lo que nos enseña Dios. ¿Qué nos va a enseñar? Porque me quiero más enfocar cómo vamos a enfrentar ese pleito espiritual, por ese combate que, hermano, que tal vez usted lo ha tenido desde su niñez y todavía grande, ya con bigote y barba, sigue teniendo ese combate, pero no ha podido vencer. Y yo quiero verlo con usted esta noche. ¿Cómo pueden haber estos? Mire, me voy a dedicar a este punto. Aquí tenemos que apuntar bastante y ver bastante acá. Le traje aproximadamente 13 luchas o 13 combates y 13 números de rebeldía. 13 números de rebelión, porque el enemigo eso es lo que trabaja. Trabaja con la rebeldía, trabaja con la rebelión para que el pueblo del Señor, hermano, permanezca en un estado de esclavitud. La primera lucha que podemos ver aquí son las herencias espirituales. Con las herencias espirituales, hermano, puede ser que haya en la familia historia de ocultismo. Puede ser que hayan antepasados, hermano, dentro de nuestra familia que practicaron la brujería, que practicaron la magia, la adivinación. Hermano, mire, ni de broma le digamos a alguien, ¿sabes qué? Léeme la mano. Porque hay gente que lo hace por juego. En el colegio yo me recuerdo que se acercaban compañeras y me decían, señor, te leo la mano. Y ella me decía, así que negro tu caminar. Y era que tenía mugre en la mano, ¿verdad? Pero hasta jugando. Pero perdóneme, hermano, se hacen invocaciones espirituales. Mire, herencias. Y a veces con esas invocaciones activamos y abrimos puertas, hermano, para que los espíritus puedan entrar y hacer de las suyas. Número 2, o el inciso B, traumas profundos. ¿Cómo se ocasionaron estas luchas o combates cuerpo a cuerpo? Porque tal vez hasta dentro de tu vientre hubo una lucha espiritual.
Tal vez tu mamá o tu papá te quisieron abortar. Y esto, hermano, todo esto que le estoy mencionando aquí, todas estas luchas o combates, si usted se siente aludido, busque administración. Porque esos traumas profundos le provocaron una marca. Y eso tal vez por eso es que la gente es rebelde. Y por eso nunca deja de ser rebelde, porque nunca se ministró un trauma. Y hermano, y es gente, hermano, problemática, conflictiva, porque todavía dentro de ellos espiritualmente, hermanos, tienen una ministraciones de rechazo, que no deseaban al bebé. Hay una administración de rechazo, una administración de abandono. Gente que, hermano, hay mujeres que cuando ya nace el niño lo van a dejar a un orfanatorio y lo abandonan. Hermano, en los niños huérfanos tienen, hermano, una administración de un trauma profundo. ¿Sabe qué puede ser un trauma profundo? Un accidente en un vehículo, un accidente en una bicicleta. Eso puede ser también, es un trauma, es una batalla que tiene que, hermano, usted tiene que vencerla. Cuando pudo haber habido una muerte en su familia, qué sé yo, que lo traumó también la muerte de un ser querido. Niños, hermano, que tal vez nacen con impedimentos físicos, niños que nacen con retrasos mentales, ministraciones. Miren lo que estamos hablando aquí: luchas cuerpo a cuerpo, combates espirituales. Pueden también ser cuando dentro de la familia el alcohol ha hecho de las suyas en el cabeza de hogar, y hay un espíritu de alcoholismo, hermano. Y mire, el espíritu de alcoholismo es tan terrible que no solo destruye a la persona que ingiere el alcohol, sino que también destruye a la esposa y destruye a los hijos. Hay maltrato, hay violencia doméstica, hermano, y mire cuántas cosas se empiezan a desatar por una lucha cuerpo a cuerpo espiritual. Entonces hay un enfrentamiento. ¿Y qué pasó? La potestad ganó, porque su objetivo es dañar, marcar tu alma, para que ese trauma no te deje entrar más allá de la presencia de Dios. Cuando hay padres separados, cuando hay padres divorciados, hermano, el divorcio provoca marcas terribles, no solamente en la pareja, sino que también en los hijos. Entonces tiene que haber ministración. Por eso, hermano, es que, mire, la iglesia está diseñada para poder, hermano, combatir estas cosas. Porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades ni del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Usted es iglesia del Señor? Entonces no van a prevalecer ninguna de esas contaminaciones. Número 3, en el inciso T, tengo vicios. Bueno, usted conoce los vicios comunes: el cigarro, el alcohol, las drogas, hermano. ¿Sabe hasta qué puede ser un vicio? La gula. Toda clase de gula, todo aquello que es en exceso puede ser un vicio. Administración. Inciso D, adicciones. Y esto es terrible: adicciones y desviaciones sexuales. En este punto puedo mencionar la masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, lesbianismo, bestialismo, y la lista puede ser interminable. Transexuales y todo este montón de cosas, hermano, es por medio de espíritus. No busquemos, no, es que estamos en una sociedad en la cual tiene que ser una sociedad liberada. Mentira del diablo. Lo que está haciendo, hermano, el enemigo es introducirse en la iglesia. Introducirse en la iglesia, hermano, no en el mundo. En la iglesia, para provocar desviaciones sexuales. Si usted conoce, hermano, de gente así, recomiéndele: ¿sabes qué? Necesita administración, porque tiene que librar una batalla espiritual. Un homosexual no le puede poner la mano a un hombre. El que tiene que liberarlo tiene que ser una mujer asignada por el ministro, en este caso la pastora. Una mujer tiene que orar para liberar, porque, hermano, dice: soy una mujer en un cuerpo de hombre. Mentira del diablo. Entonces tiene que pararse una mujer de Dios y decir: mira, yo soy mujer de Dios, guerrera, y yo te voy a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Igual con una lesbiana. ¿Quién tiene que orar por una lesbiana? Un hombre. Mira, papá, yo soy un hombre, y lo que tú estás haciendo en este cuerpo es una mentira, es un engaño. Así que te vas ahora en el nombre de Jesús. Hay que saber atacar. Por eso en el mundo espiritual, hermano, no es cualquiera el que puede ir a pelear. Señor, yo te voy a enseñar. Ya saqué corderito, yo vení, te voy a orar por vos. No es así, hermano.
Tenemos que aprender que son batallas espirituales. Mire, inciso 5 sería experiencias con el ocultismo. Estamos hablando de lucha cuerpo a cuerpo. Personas que visitaron centros de ocultismo. Hermanos, sepamos a dónde vamos, hermanos. Personas que participaron de limpias, curaciones, conjuros, que consultaron muertos. Esto de invocar muertos, hermano, es terrible. No participar de este tipo, hermano, de actividades, porque entonces es una lucha. ¿Qué es lo que hace el enemigo, hermano? Y lo hemos visto, ¿verdad? Con cada una de las fiestas que se hacen a lo largo del año. Todas esas fiestas paganas. El enemigo lo que quiere hacer es, hermano, contaminar a la iglesia. Porque la iglesia abre puertas, hermano. ¿Qué puede ser con esto la experiencia del ocultismo? Visitaron adivinos, le leyeron las cartas. Hermano, hasta la bola de cristal, hermano, está incluido ahí. Estudiaron sobre espiritismo, leyó un libro sobre espiritismo, puso a leerse un libro en su casa. Pudo haber hecho un pacto también, o practicar la santería. Ahí está, en eso, ahí, hermano, experiencias con el ocultismo, van todo ese tipo de invocaciones espirituales. Voy a avanzar un poco más. Acá en el inciso F tenemos fenómenos sobrenaturales. ¿Cómo es este fenómeno sobrenatural? Cuando hay personas que practican los trances, que se les llama, hermanos, viajes astrales o viajes cósmicos, que se les llama. Esos, hermanos, son engaños satánicos. Son engaños del enemigo, visitaciones de espíritus. Hermanos, lo que hacen estos son tener visitaciones de espíritus con efectos sexuales. Por eso dije que no había niños aquí, ¿verdad? Ahí están los incubos y los sucubos, espíritus masculinos y espíritus femeninos. Y tienen, hermanos, perdónenme, relaciones sexuales, espirituales. Hay hasta personas que tienen sueños húmedos y amanecen en la mañana. Usted ya conoce, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Fenómeno sobrenatural sobre su vida. Escucha voces. Escucho que me está hablando tu tío que se murió hace no sé cuánto. Hermano, perdóneme, la Biblia dice que los que murieron no tienen derecho de regresar a esta esfera, hermano, terrestre que estamos viviendo. Esta es la tierra de los vivientes, donde, hermano, nosotros que estamos vivos, hermano, los muertos no tienen derecho. Por eso, si está pasando ese tipo de cosas, tiene que tener ministración. ¿Qué invocaciones ha tenido? Mire, el Día de los Muertos, hermano, es cuando se abre esa ventana. Ya lo hemos estudiado con usted. Usted tiene muertos, yo también tengo muertos en mi familia. Pero ¿por qué específicamente va a ir el 2 de noviembre a visitarlo? Vaya otro día. ¿Qué hacemos en esos momentos? Hermano, es cuando el ambiente está propicio y cuando se abrió un portal. Es que en ese momento el enemigo trabaja con esos ciclos. Bueno, voy a dejarlo ahí porque tal vez creo que lo vamos a hablar en el ayuno. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Por sentimientos, luchas o combates espirituales, por sentimientos, fracasos en el pasado, temores, celos, culpas, odios, amarguras, enamoramientos prohibidos por medio de pactos sentimentales, hermano. Mire, yo le he explicado a usted, toda relación sexual fuera del matrimonio, ¿qué es? Es pecado. La mujer, hermano, fue diseñada y el hombre fueron diseñados para que tuvieran su primera relación dentro de un pacto matrimonial. Amén. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer o un hombre tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio? Ese pacto de sangre lo hicieron fuera del orden. Y eso le trae trastoques, hermano. Terrible. Perdóneme, hermano, así venimos un montón a la iglesia. Pero esta noche nos vamos a dejar ministrar por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, a veces el enemigo nos ha atado por esas cosas. Complejos. Creo que hay una enseñanza que dimos específicamente de los complejos. Y hablamos de los complejos. Por ejemplo, para hablar de los complejos, ¿cómo puede abrirse una puerta al complejo? La inferioridad, sentirse poco. O lo contrario, el otro extremo, sentirse superior. ¿Y a mí qué me vas a enseñar vos? Yo lo sé todo. Ese tiene un complejo. No solamente es el que se siente pequeño, no, también el que se siente grande. ¿Sabe qué puede ser un complejo? Personas que tienen delirios de persecución.
Sienten que todo el mundo ya me está viendo ese hermano, a saber qué estará pensando. Y se está riendo, ay, a saber, es que de seguro. No, perdón, hermano, estamos aprendiendo, hermanos. Usted lo que tiene es un espíritu de complejo. Ya no se puede reír uno porque se rió de mí el pastor. Ay, no, usted tiene un espíritu de complejo. Una lucha que no ha derrotado espiritualmente. Y esta noche lo podemos hacer. Inciso I, nervios y mentales. Por ejemplo, hermano, las luchas hay personas nerviosas, tienen problemas de depresión, problemas de esquizofrenia, demencia, psicosis. Hermano, hay gente que quiere estar limpio, ya tocó el micrófono, ay, ya me llené de bacterias. Ay, y gente así, hermano, psicosis. Tiene un problema espiritual. Usted lo que necesita es administración. No le estoy diciendo que no seamos aseados, ¿verdad? Hay que ser aseado, hermano, pero cuando ya se va al extremo, lo que hay son batallas mentales. Y lo vamos descubriendo. Pueden haber enfermedades, algunas clases de las enfermedades, hermano, que los médicos no pueden curar, o tal vez que los médicos no pueden diagnosticar. Es porque son de carácter espiritual. Te dieron todos los medicamentos y no te curas. Entonces la enfermedad es de carácter espiritual. Porque ¿qué pasó? La persona le cedió derechos legales a los espíritus para que los ataquen. Por eso es que la Biblia en algunos casos dice todo espíritu de enfermedad. Porque entonces hay derechos legales, hermano. Por ejemplo, por una brujería. Hermano, la brujería existe y hay gente que la practica. El mal existe. ¿Y cómo te puede afectar? Si tú no estás rodeado por el Señor, si no hay escudo de protección sobre ti, hermano, la brujería va a alcanzarte. Pero si estás en los brazos del Señor, no te va a alcanzar. Por eso es que David en el Salmo 35, que lo estábamos leyendo, le está diciendo a David: combate, Señor, combate por mi alma, porque no quiero que ninguno de tus enemigos ni de los míos me pueda hacer daño. Ayúdame, Señor. Esta noche le vamos a pedir ayuda al Señor, hermano. Dele palma fuerte al Rey, hermano. A su nombre. Mire, tengo el inciso K, religiones y sectas. Porque también dentro de las luchas o combates hay gente que tiene que pelear con esto. Pero es que mi abuelita era de una religión y de esa misma religión dio mi abuelita que nos vamos a morir todos en la familia. Mire, un combate espiritual, hermano, y un pleito en la casa. Solo usted es cristiano en la familia y todos los demás, unos van a una iglesia, otros van a otra religión, y es un problema. Lucha espiritual. Yo peleé, hermano, yo ese inciso, yo le puedo predicar toda una prédica de eso, de la lucha de religión. Mi familia no existía, un tan solo cristiano no existía. Yo fui el primero. No existía ni uno tan solo. Y me tocó pelear. ¿Cómo lo hizo, pastor? Con ayuno y oración. La Biblia dice: este género no sale. ¿Tiene problemas usted? Cualquiera de estos problemas, hermano, ayuno y oración. Ayuno y oración. Problemas de religión, hermano. No le menciono las sectas porque hay personas que han sido consagrados a un ídolo. Si usted fue consagrado, busque administración. Hay que romper eso, hermano. A veces ni cuenta se dio porque como fue chiquito. Entonces tiene una lucha y un combate espiritual que tiene que librar. Y le voy a decir esta noche: usted va a salir victorioso en el nombre de Jesús. Bueno, voy a avanzar porque, hermano, Dios santo, me quedan 21 minutos. Artes orientales. Este tema es terrible. ¿Cómo puede afectar esto en lo espiritual, hermano? El karate, la práctica de judo. Hermano, si usted tiene este tipo o ha tenido este tipo de cosas, tiene que ser libre. ¿Qué provocan estas artes? Concentraciones mentales. Hermano, son de origen oriental, de una cultura china o japonesa. ¿Qué provoca en la persona? Violencia, rebeldía. Eso es lo que provoca. Cuando yo conozco a una persona, digo: esta persona ha practicado. Puede ser que practicó artes con concentraciones mentales o que la practica con golpe físico. Porque el espíritu, hermano, perdóneme, un endemoniado tiene una fuerza.
extraordinaria. Eso no es de Dios, no pertenece al Espíritu de Dios. Y por último tengo acá los vicios del alma. ¿Cuáles son los vicios del alma? Hay gente que le gusta la música y no solamente el rock, porque hay gente que solo piensa, el rock satánico es el rock, ¿verdad? El heavy metal, qué sé yo. No, hay otro tipo de música, por muy suave que sea, te ministra el alma. Te acuerdas de la canción, te acuerdas de la chava. Te suena la canción y te acuerdas cuando estabas con el cigarro o con la bebida de guaro. Déjeme decirle, hermano, tiene que tener ese enfrentamiento y pelear esa batalla. ¿Cómo lo puede hacer? Deshágase de esos discos, hermano. Deshágase de esa música, bórrela de su celular. ¿Sabe qué más cabe aquí en los vicios del alma? Los que juegan en el celular y les absorbe un tiempo extraordinario, hermano. Pierden tiempo, hermano. Ay, ese Candy Crush, hermano. Ay, nadie dijo amén, Dios santo. Algunos símbolos. Le voy a mostrar algunas cosas para que usted lo pueda ver mejor. Si usted tiene alguno de estos símbolos en su casa, yo le recomiendo deshágase de ellos, hermano, porque lo que está haciendo son invocaciones. Y lo que tiene ahí es un receptor espiritual, porque recuerde que estamos hablando de enfrentamiento, de guerra espiritual. Esto no lo vea como físico. Ay, pastor, es que me lo regaló una tía. Deshágase de ellos. Si usted tiene alguno de estos símbolos en su casa, deshágase de ellos, hermano. Mire, aquí hay símbolos de todo ahí, hermano. Nazis, bueno, de todo. Mire usted, esta es nuestra cultura maya. Sí, en el mero centro de ese calendario lo que hay es un demonio sacándole la lengua, hermano. O sea, nosotros mismos, mire, yo una vez, hermano, nosotros allá en la costa, está bien cerca las ruinas de Copán, hermano. Y yo fui, pues, fuimos a conocer, nunca había conocido. Y compré una estatua de los mayas. La tenía ahí en la repisa de la sala, hermano. Solo era pleitos la casa, hermano. Yo le he contado, tenía unos cucharones, una cuchara y un tenedor con la cara de los mayas, hermano. Nunca había nada en la cocina, nunca había comida, hermano. Yo decía, ¿y qué será? ¿Y qué será? Ay, hermano, símbolos que uno tiene en la casa y usted como no indaga ni sabe qué es lo que tiene. Entonces son receptores espirituales. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando uno viene al evangelio, cuando uno comienza el camino del evangelio, estos hermanos activan espíritu. ¿Sabe por qué? Porque usted empezó el camino de la verdad y el diablo no está contento con eso. Y entonces empieza a buscarle por dónde se le puede meter. Y si usted le abrió puertas, se le mete, hermano. Pero esta noche vamos a aprender a cerrar esas puertas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Avancemos, punto número 4. Marcos 5:16. Como estamos hablando de cómo es el enfrentamiento para esta guerra espiritual, porque esto no es contra carne ni sangre, hermano. Usted no es que está peleando con el hermano que tiene problemas a la par, es que el hermano se está dejando contaminar por espíritus. Mire lo que dice Marcos 5:16. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Está hablando del endemoniado gadareno. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, hablando de Cristo, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió. Pero si era libre, pastor, el endemoniado ya fue libre. Sí, pero mire lo que le dijo el Señor. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis. Decápolis es un lugar donde habían 10 ciudades, por eso se llama Decápolis. Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Ok, estoy entrando al punto, hermano, porque no le quiero decir, mire, hermano, si usted tiene este demonio, sáquelo. No, la liberación, cómo funciona la liberación, cómo hay que enfrentar al mundo espiritual. Entonces aquí vemos que el Señor libera al endemoniado gadareno. Tenía una legión. Cuando la Biblia habla de legión, eran más de 6,000 demonios en una persona.
Por eso, hermano, cuando usted tenga problemas con alguien y esté enchamucado, a saber cuántos tendrá, hermano. No solo es uno. Mire este endemoniado gadareno, más de 6,000 demonios, hermano. ¿Qué puertas abrió? ¿Sabe dónde vivía este? En el cementerio. Se arropaba con las cruces, hermano. Y aquella cruz de madera, cantaba el gadareno. Qué terrible, hermano. Y dice que andaba desnudo, sin cobertura, hermano, importante. No tiene cobertura, no, hermano, tiene puerta abierta. Y ¿sabe qué es lo que me gusta? Que aquí el punto, que cuando es liberado, ya fui libre. Hoy sí, Señor, ya puedo servir. No, hombre, no, hombre. Anda a dar testimonio a tu casa primero. Que te vean que en realidad has cambiado. Y una vez que hayas hecho eso, entonces vas a tener la capacidad para poder resistir cuando otra vez el ataque llegue. Porque déjeme decirle, hermano, que el ataque es cíclico. El enemigo sale, el espíritu hermano del demonio sale y se va. Pero dice la Biblia que regresa. A ver cómo está la situación. Por eso, hermano, es que tenemos que entender que hay ciclos de ataque. Eso ya lo hemos tocado en otros ayunos. Lo hemos tocado. Hay ciclos, hermano, donde el enemigo empieza a atacar, donde el enemigo empieza a contraatacar. Porque cuando usted ataca, el enemigo contraataca. Y si a ti te ataca el enemigo, entonces tú tienes que contraatacar al enemigo. Y hay que saber cuáles son los tiempos y los momentos. En este punto, hermano, el gadareno dice que volvió a su juicio, a su mente. Y él volvió a retomar y dice que se puso en sus 5 sentidos. Y hermano, y ya se puso ropa, y ya se bañó. No se bañaba. O sea que no bañarse es símbolo de estar endemoniado, hermano. Reprendo en el nombre de Jesús, dijo aquel, ¿verdad? Hermano, qué terrible. Y entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? No me puedes seguir ahorita, descontamínate. Termina de tener la capacidad de poder resistir, porque van a volver los ataques y tienes que estar preparado para cuando regrese el ataque. El enemigo no se cansa de atacar, hermano. El enemigo no pudo contigo en un ataque espiritual de una forma, va a intentar de otra. Te puso una mujer y no pudo, entonces va a intentar con un cigarro. No pudo con el cigarro, entonces te va a tocar a tus hijos. No pudo con tus hijos. Y hermano, y así va a ir trabajando el enemigo. Y tenemos que conocer que son tácticas de ataque. Por eso es que siempre tenemos que encomendarnos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Le voy a poner aquí 7 pasitos. ¿Cómo se recibe liberación? Porque no se trata solo de señalar. ¿Cómo sé yo cuando una persona quiere ser libre? Porque lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocimiento de que tiene necesidad de liberar, de ser libre. Es lo primero. Nadie puede empezar una liberación con alguien si la persona no reconoce su estado. Si no, va a estar botando saliva ahí. Lo primero es reconocimiento de nuestra necesidad. Hay que examinar si el problema es espiritual primero, ¿verdad? Porque, pastor, me duele la cabeza. ¿Será que un demonio lo tengo en la cabeza? Tómese una pastilla, ¿se le quitó? No. ¿Vuelve a tomar otra pastilla? ¿Le quitó? No. Entonces ya es espiritual. Porque tampoco hay que ser tan místico, hermano, ¿verdad? No todas las enfermedades son espirituales. Hay enfermedades que vienen por ancestros, ¿verdad? Y también Dios puede sanar eso, amén. Pero le estoy diciendo que cuando es algo que se ha detectado que el mal es espiritual. Bueno, número 2, una vez que reconoció la persona que tiene una necesidad, número 2, esa persona tiene que entender sus raíces. Puede ser que haya sido un legado ancestral, puede ser que ha tenido una vida desordenada y por ese desorden le dio, hermano, legalidad al espíritu para que lo maltratara. O puede ser también que ha sido un ataque oculto. Número 3, una vez que ya hizo esos 2 pasos, busque ayuda. En ningún momento aquí está involucrada un ministro, solo es la persona en sí que tiene que saber esto.
al punto 3, entonces va la persona en busca de ayuda. Es porque le está dando una importancia de vida a la administración y a la liberación de su alma. Hay gente, hermano, hay gente que no le interesa ser libre. Yo he ministrado gente que les pregunto: ¿venís aquí a buscar ayuda o venís a quejarte? Porque esa es una cosa, ¿verdad? Entonces he encontrado gente que me dice: no quiero ser libre. Entonces a nada veniste, porque a la fuerza no vas a ser libre. Primero tiene que entender que tiene una necesidad. Y que, hermano, y que ¿cómo le digo? Ese ataque que ha tenido no solamente va a ser para la persona, va a atacar a su familia. Entonces, una vez que busca ayuda a la persona, le da importancia a la administración. Hermano, yo me asusto como hay gente que no le interesa la administración, tanto aquí en el altar como personal, porque la administración aquí es congregacional. Y la administración congregacional es todos los días, hermano. Yo necesito administración congregacional. ¿Sabe cuál es una administración congregacional? Congregarme. Es una administración a mi alma, porque estoy relacionándome con otros hermanos. Estoy siendo parte del cuerpo de Cristo. Imagínense la gente que no se congrega. Ay, pastores, que estoy desanimado y no tengo don de discernimiento, sino que el don de la sospecha. No se congrega. ¿Por qué se desanimó? No se congrega. Una administración que es necesaria. Ok, no me voy a detener aquí. 4, reconocer la autoridad delegada. Mire el punto 4. No ha sido libre la persona todavía. ¿Qué hace el punto 4? Es cuando se somete a Dios la necesidad. Y cuando se le da, el reconocimiento a la autoridad delegada establecida por Dios, para que haya un principio de cobertura y entonces empiece a operar la liberación debidamente. Porque de nada sirve, hermano. Hay gente que tiene una enfermedad, va donde un brujo y le saca la enfermedad al brujo. Y la gente: ese brujo cura, es buenísimo ese brujo, hasta se lo recomienda. Andate allá donde Sarcaná y fíjate vos, que haces bueno. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. No le hizo nada, le sacó la enfermedad y se la metió en otro lado. Lo que va a hacer una autoridad delegada es cubrirte para que nunca más vuelva a salir. Terrible. Yo le cuento esto. Mire, hermano, aparte de que lo leo y lo estudio en la Biblia, lo experimenté en mi familia. Yo le he contado a mi tía que murió. Hermano, murió. La sanó el Señor de cáncer en su cerebro. El Señor la liberó, pero nunca reconoció autoridad. 3 años después, le volvió a salir el cáncer. Murió de eso. Es que el Señor no la sanó bien. No, hermano, Dios hace las cosas bien. Ya me sanó el Señor. Entonces, preocúpate más por tu pureza. Porque si, hermano, no le estoy diciendo esto para meterle miedo, sino porque es principios espirituales, hermano, para poder tener guerra. Porque no podemos tener esto si no va a llegar el punto 5. Mire, el arrepentimiento. ¿Cuándo está el arrepentimiento ahí? Hasta el punto 5, hermano. Una persona que está arrepentida de verdad ha hecho los 4 pasos anteriores. ¿Cómo dice la Biblia? Aquel que confiesa su falta y se aparta va a alcanzar misericordia. Pero para llegar a ese punto, mire las cosas que faltan. El arrepentimiento es cuando confiesa el pecado la persona. Es cuando ya la persona ya empieza, hermano, a sacar lo que tiene adentro y lo expulsa. Entonces, cuando se rompe y cuando se renuncia a las cosas que sucedieron en el pasado, es cuando, hermano, es completamente sincera una persona. Es cuando se acaba con las cosas ilícitas que se hacían. Y entonces pasa al punto 6. Aquí está el poder del perdón. Ahí actúa el poder del perdón cuando ya pasó la etapa del arrepentimiento. ¿Qué es el poder del perdón? Es cuando la persona primero se perdona a ella. Porque hay gente, hermano, que ellos mismos no se pueden perdonar por ministraciones. Bueno, aquí las tenemos, ¿verdad? Mire, por cualquiera de estas que tenemos aquí.
herencias de espíritus, por traumas, por vicios, por experiencias con el oculto. Cualquiera de estas cosas que mencionamos, son 13 que mencionamos. Si ha tenido esas cosas, hay gente que no se perdona, ellos. Y lo primero que tiene que haber es perdón propio, personal. Y si yo me perdono, entonces voy a poder perdonar a otro. ¿Qué es lo que sucede con las personas que no pueden perdonar? Ellos mismos no se han perdonado. No pueden perdonar. No, es que lo que me hizo. Hermano, mire, por la enseñanza de ahorita, una persona con ese tipo de confesiones, ¿qué me está diciendo? Necesita perdonarse ella misma primero. Batallas ahorita de cómo hacerlo cuerpo a cuerpo. Yo necesito pelear. Dice la Biblia, hermano, que el salmista le decía: alma mía, ¿por qué te angustias? Si todavía falta, todavía es necesario seguir alabando al Señor. A veces no queremos venir a la iglesia, hermano. Y sí, usted que a mí me ha venido ese deseo también de no ir a la iglesia. Pero también yo le digo a mi alma: ¿y vas a dejar de alabar al Señor? Así que, alma, agárrate los pantalones y vamos para la iglesia. Y la gente se mete en su cuarto. Ay, le abre puertas a espíritus depresivos. Y lo arropa la desgracia, hermano. Lo cubre un manto de tristeza. Esta noche vamos a orar por eso en el nombre de Cristo. Amén. Número 7. Ahí es donde entra el poder de la renuncia. Después del poder del perdón. ¿Cuál es el poder de la renuncia? Ahí lo tenemos todavía, ¿verdad? Es cuando se destruye todo lo que esté oculto. Cuando usted, hermano, cuando usted se deshace de aquella música que le hacía daño, usted entró a ese punto, el poder de la renuncia. Cuando usted empieza a borrar las fotos que tiene descargadas en su celular que lo están haciendo pecar, está llegando al poder de la renuncia. ¿Está conmigo todavía, hermano? Hay amuletos, hay revistas, hay libros, hay imágenes, fotografías, ídolos que son receptores de la maldad. Dios santo, me quedan 2 minutos y todavía tengo mucho que enseñarle acá. Ok, ¿cómo puedo entonces ir combatiendo estas cosas? Estamos hablando que la batalla es espiritual, que la guerra es espiritual, que el enfrentamiento es espiritual. Entonces quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, voy a leer la parafraseada del lenguaje sencillo: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuemos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Ya conmigo, victoria espiritual. Con la victoria espiritual es que cuando a la iglesia se le han dado estas armas. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero viene Pablo y está diciendo: sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero no quiere decir que tenemos que hacer todas las cosas que hace todo el mundo. Tenemos que dar testimonio de que somos la iglesia que se está limpiando, la iglesia que está en el proceso de purificación. ¿Cómo lo hacemos? Hay que destruir el mal. Pero ¿sabe usted qué dice ahí? Dice ahí: aquellos que impiden que lleguemos al conocimiento. Hay gente que impide, hermano, que no quieren que lleguen al conocimiento de Dios, y que dice que cambien de la manera de pensar para obedecer a Cristo. Por eso los apóstoles decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay lugares, hermano, donde le meten temor. Si usted no obedece al pastor, ya va a ver la que le espera. Esta es una atadura espiritual.
Hay que obedecer a Dios primero. Amén, hermanos. Antes que a los hombres. Obviamente el Señor dejó delegaciones, y si la autoridad está delegando, hermano, y es una autoridad en orden, no tiene que colisionar con lo que Dios dice. ¿Qué hace la victoria espiritual? Una vez que ya pasaron los 7 pasos de liberación, entonces el punto de perseverar en la victoria, porque no solamente es que, ay, ya soy libre y ya estuvo. No, ahí no se acaba, ahí comienza. Dios santo, me regala 7 minutos, hermano. 7, 2, 14. Dios santo, se me fue el tiempo, hermano. Y voy por el 5, ¿verdad? Dios santo. Rapidito. Cuando yo ya fui libre, tengo que dar otros pasos más adelante. Le voy a dar 5. Una vez que la persona ya fue libre, tiene que estar dispuesto a perseverar en la liberación. Hay gente que llega a una administración y piensa que solo le puso las manos al pastor y ya fue libre. No, necesita otra dosis de liberación. Yo no sé, los doctores aquí, cuando le dan un tratamiento a una persona, ¿cuántos días dura el tratamiento? 8 días. Y a veces uno al tercer día ya se siente sano y deja los medicamentos. Así pasa en lo espiritual. Vienen a un culto y ya se sienten libres y no, ya no necesito más, ya fui libre. No, necesita perseverar en la liberación. Esa es la victoria espiritual. Punto 1. 2, tiene que cambiar de estilo de vida. O sea que no tiene que regresar a hacer las mismas cosas que hacía antes. 3, tiene que reordenar prioridades. ¿A quién le da el primer lugar? 4, cambio de amistades. Porque a veces los círculos de amistad son los que nos hacen caer en las trampas del diablo. Y número 5, tiene que buscar a Dios de una manera más intensa. Mejor todavía. Es que mire, hermano, hay gente que es kadosh. Ya conmigo que no hay ninguno, pastor. Solo vienen los domingos. Cada 8 días, hermano. Y hay otros que son mesiánicos, hermano. Cada mes, allá se parecen, hermano, solo en la Santa Cena, hermano. Entonces, esa liberación nunca va a funcionar en su totalidad. Se liberan y se van a ensuciar y regresan otra vez con la misma necesidad de hace un mes. ¿Por qué? Porque no le dieron continuidad a su liberación. El tiempo me avanzó, hermano, tengo que avanzar acá. Vamos, 6. Romanos 13:12. Dice Pablo: la noche estaba muy avanzada. Los de alabanza suben, por favor. Y el día está cerca. Oiga lo que dice Pablo. El día está cerca. ¿Cuál día, hermano? El día que viene Cristo. Amén. Dígale al hermano que tiene la par, hermano, el día de Cristo está cerca. Dígale. Entonces mire lo que aconseja el apóstol Pablo. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, cuando dice que hay que vestirnos de las armas de la luz, es que como yo ya fui libre y tengo que preservar la victoria que Cristo puso en mi vida, entonces yo tengo que tener una actitud diferente. Amén, hermano. La actitud de una persona libre es contraria a la actitud de una persona que está esclava todavía. Una persona que viene con problemas de liberación, que tiene, hermano, la actitud es completamente diferente a la actitud cuando una persona ya fue liberada. Su actitud es distinta. Cambia su manera de tratar. Ya vimos al gadareno, una vez que fue libre. Señor, quiero ir contigo. Sí, pero cuando estaba endemoniado, rompía las cadenas, hermano. Agarraba las piedras y las tiraba.
Estaba endemoniado. Entonces la actitud del libre, por eso el punto aquí es cuando tú ya fuiste libre, entonces te van a proveer de armas. Por eso Pablo dice, con las armas de la luz, vistámonos ahora. Con las armas de la luz, ya te quitaste las cosas que te estaban oprimiendo y que te tenían atado a la oscuridad. Entonces ahora toma las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La Biblia. Amén. La oración. Amén. El ayuno, la vigilia, la intimidad, la adoración, la alabanza, el congregarse. Empieza a armarse el cristiano. Pero cuando empieza uno, hermano, a pensar que ya fue libre y que ya no necesita más proseguir en su liberación, va a volver a caer. Y dice la Biblia que su estado puede llegar a ser 7 veces peor de lo que era antes. Por eso es que hay gente, hermano, que no cambia y cada día se empeora, porque la liberación no está teniendo efecto. Yo le estoy enseñando y creo que le he dado, mire cuánto hemos anotado ahí, cuánto enfrentamiento para esta guerra. Voy a terminar. Creo que en el ayuno vamos a tener que continuar con esto, hermano. En Gálatas 5:17, la palabra de Dios para todos dice: nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Guerra espiritual. Los dos se oponen. Pero ustedes, le está hablando Pablo a la iglesia, pero ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Entonces Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? La naturaleza que tiene que funcionar en ustedes tiene que ser una naturaleza espiritual, una naturaleza no carnal, sino que tienen que dejar, hermano, que domine el espíritu. Es ponerle fin al conflicto. Fin al conflicto. Amén. Tal vez los hermanos aquí rapidito me ayudan. Solo quiero terminar. Mire, le voy a contar mi parte así rápida de mi testimonio. Cuando vine a los pies de Cristo, voy a poner la conclusión acá. Tenía problemas serios con el alcoholismo. 17 años. Vamos a ver. Sí, 17, 18 años tenía. Y era un alcohólico. 1 litro, hermano, no me hacía nada. De guaro. Me fumaba un paquete de cigarros en la noche, aparte de beber. Imagínense qué terrible. 17, 18 años. Cuando hubo un enfrentamiento físico en una fiesta que estuvimos ahí, hubo como que Dios me sacudió, hermano, como cuando el hijo pródigo, y volvió en sí. Y entonces yo me recordé, hombre, he dejado la iglesia cuando yo estaba en los caminos del Señor, y me miré en el estado actual en el que estaba. Me miré putefacto, hermano, me miré deshecho, me miré arruinado. Y yo no puedo seguir así. Como ya trabajaba yo, hermano, ya tenía mi trabajo, ya ganaba mi dinero. Y entonces, ¿sabe qué hice, hermano? Me fui pensando a mi casa. Después me invitaron a una campaña. Había una campaña evangelística en la FECITRAN, y me invitaron a esa campaña. Y yo quería ir, hermano, pero habían cosas de las que estamos hablando acá que me tenían atado. Estaba atado, estaba esclavizado. Y yo quería ir, hermano. Toda la semana era la campaña, y no pude. El último día de la campaña me levanté y dije, no, voy a ir. Y ese día fui. Yo creo que le he contado ya eso, hermano. Y pasé al altar. Y para mí desapareció toda la gente, porque el lugar estaba lleno, hermano. Estaba lleno, pero para mí desapareció toda la gente. Y solamente alcé mis ojos al cielo y le dije, Señor, aquí estoy. Reconociendo que he perdido la batalla, porque estoy deshecho. Necesito que tú
reconstruya nuevamente mi vida. Apenas ni a los 20 he llegado y es un desastre mi vida. Hermano, mire, el Señor me visitó de una manera extraordinaria y delante del Señor estoy en un lugar santo. Al día siguiente se fueron los deseos de beber, deseos de fumar, fueron los vicios. Hay gente que dice que tiene problemas con el cigarro, que le cuesta dejarlo y que no sé qué. Hermano, tiene que hacer los pasos. No los anotaron aquí, así va. Tiene que hacer los pasos. Reconocimiento de la necesidad. Tiene que entender por qué lo hace, cuáles son sus raíces. Tiene que buscar ayuda. Tiene que ir a una autoridad delegada. Tiene que tener arrepentimiento, el poder del perdón y después el poder de la renuncia. Hermano, yo entendí en ese momento y dije, esto no me va a llevar a ningún lado. Si, hermano, si yo hubiera continuado con esa vida en 1995, no estuviera predicándole hoy aquí. Y por eso se lo enseño, porque hay orígenes. Todo tiene un origen. Por algo se ocasionó, algo sucedió. El estado de una persona no es de la noche a la mañana. Algo pasó. Por esa actitud que tiene la persona o la gente, es porque algo le sucedió, algo lo activó, le abrió puertas, le cedió derechos a algo. Algo sucedió. Pero esta noche te dice el Señor, tienes que cambiar. Ya te liberó el Señor, amén. ¿Por qué no has permanecido libre? ¿Por qué retrocedimos? ¿O por qué se retrocede? Porque hay que mantener la liberación. Hay que mantener, Dios te llama a tener una vida en victoria. En victoria, en victoria. Tenemos que cambiar el estilo de vida. Tenemos que cambiar los círculos sociales que nos rodean. Y tenemos que empezar a hacer cambios, hermanos, drásticos, para que Dios te entregue las armas. Y dice Dios, aquí están las armas, yo te las entrego. Busca la Biblia, estudia, busca el ayuno, busca la oración, introdúcete en una vida devocional, para que tu naturaleza no sea carnal, sino que sea espiritual. Y todo lo que hables provenga del cielo. Entonces ganaste el conflicto. Hubo un momento que una vez que fui libre, el 1 de mayo, el jefe con el que trabajaba tenía una casa en la playa y nos llevó a todos, a todo el staff, todos los que éramos jefes de área, y nos llevó. Y obviamente ahí iba su servidor y estaban asando carne, hermano, y todo ahí, pero tenían una botella de las que yo tomaba en la mesa. Ya tenía yo como 24, 25 años. Tenía una botella mi jefe ahí y me dijo, Padilla, tómate un traguito ahí nada más. Y enfrente la tenía ahí, hermano. Ya me había liberado el Señor hace 7 años atrás. Y solo le dije yo al jefe, no, gracias, vale más mi salvación. Ahí entendí yo, hermano. Ahí, ¿sabe qué entendí yo? Que el espíritu cíclico volvió a volverme a tentar con lo que yo ya había sido libre. Hermano, el diablo no descansa. La Biblia dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. No lo hace solo una vez. Él va, no pudo, hermano, se va otra vez y allá va a molestar a otro. Y cuando termina con el otro, regresa otra vez acá. Usted y yo lo que tenemos que estar es preparados y mantener la victoria espiritual en todo momento y en todo tiempo. Póngase de pie, póngase de pie. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este
palabra, yo le invito a que venga al frente esta noche, delante del Señor, y que pongamos en práctica su palabra esta noche. Nuestra vida está en las manos del Señor. Si tú y yo, hermano, buscamos su rostro incansablemente, su mano nos va a alcanzar, nos va a liberar. Él va a extender su mano y nos va a liberar, y nos va a liberar. La victoria, hermano, está segura en el cristiano. La victoria la tenemos más que asegurada y garantizada. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda. El Espíritu Santo, hermano, fue enviado para consolar nuestras vidas, para darnos la victoria. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En el nombre de Cristo nos declaramos libres esta noche. Nos declaramos libres y renunciamos a toda ministración ancestral. Renunciamos al pasado, a toda puerta que hayamos abierto en el pasado. Renunciamos ahora en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo renunciamos al pasado, aquellas cosas que afectaron el caminar de nuestra vida. Renunciamos a las cosas que nos hicieron apartarnos de la comunión. Renunciamos a las cosas que nos apartaron de la intimidad contigo, Señor. Renunciamos ahora. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena. Tú con Dios esta noche. Tú conoces tu vida. Tú conoces tu vida. Tú sabes qué cosas, a qué cosas tienes que renunciar esta noche. El poder del Espíritu Santo nos va a ayudar para que sigamos en victoria. Aunque regrese la tentación, aunque el espíritu cíclico regrese, ahora sabemos cómo enfrentarlo. Y sabemos que tenemos garantizada la victoria, porque nos hemos revestido de las armas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad. En el nombre de Cristo anulamos todo trabajo de las tinieblas, todo espíritu de santería, de hechicería. En el nombre de Cristo anulamos todo funcionamiento, toda activación de tinieblas en la vida de tu pueblo, Señor, en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, toda contaminación que el enemigo haya sembrado, toda mala siembra, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, ahora por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu, toda mala siembra se seca, Padre, se seca ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reconocemos nuestro estado, Señor. Reconocemos nuestra situación esta noche. Somos necesitados. Somos necesitados no por nuestras propias fuerzas. No podemos con nuestras propias fuerzas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. Si Cristo no está en nuestra vida, no vamos a poder vencer. Si Dios no está en nuestra vida, no vamos a poder derrotar los ataques
ataques, no vamos a poder contrarrestar los ataques. Tiene que estar Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nos declaramos en libertad esta noche por la palabra, Señor, y declaramos la victoria en nuestras manos. Declaramos la victoria a toda enfermedad ancestral. Señor, renunciamos ahora por tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu Santo, regenéranos ahora, Señor. Regenera nuestra genética, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ahora opera, opera, Señor. Por tu palabra hablada esta noche. Por tu palabra hablada esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, sea hecha tu liberación esta noche. Señor, y quedamos limpios. Quedamos libres. Sabemos que estamos en tu altar y bajo tu presencia, Señor, y tú miras la señal espiritual que hacemos esta noche. Cada uno de los que hemos pasado esta noche al frente, hacemos la señal al mundo espiritual, que rechazamos toda contaminación, que anulamos todo trabajo de tinieblas, todo espíritu contrario de parte del enemigo queda anulado y rechazado, Señor, de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Que ninguna enfermedad, que ninguna pestilencia tocará nuestra morada en el nombre de Jesús. Lo anulamos ahora por la palabra. Tu palabra nos dice que anulaste el acta de decretos contra nosotros, y esta noche, Señor, invocamos tu nombre. Anulamos por tu Espíritu y por tu palabra toda contaminación en el nombre de Jesús.